Bien, muy buenas noches con todos. Mi nombre es la doctora Milagro Sota. A nombre de la Asociación Peruana de Pediatría de Urgencias, les damos la bienvenida a esta videoconferencia titulada Síndrome Inflamatorio Multisistémico asociado a COVID. En este caso estará presentado por la doctora Mariela Zabaleta. Ella es médico pediatra, asistente del Servicio de Emergencia Pediátrica del Hospital Nacional Edgardo Rodríguez Martínez. Y nos complace en acompañarnos esta noche. Voy a presentar al doctor Raúl Zabaleta, que será un personal de los moderadores. Bien, recordamos la infección COVID a nivel pediátrico representa, de acuerdo a los distintos reportes, un número total de enfermos mucho menor que aquellos que reportan en los adultos. Sin embargo, se ha visto últimamente que la mayoría de niños y niñas pudieran presentar en ciertos casos que requieran ser hospitalizados e incluso manejados en UCI, aquejados por un cuadro un cuadro inflamatorio multisistémico. Esta nueva entidad ha sido denominada un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado al COVID y comparte características comunes con ciertas entidades patológicas como la enfermedad de Kawasaki, síndromes por estafilococo, bacteriana, entre otros. También puede presentarse con síndromes abdominales, dolorosos abdominales, asociados a marcadores inflamatorios existentes. Bien, ahora, doctora Mariela, por favor, le agradecemos en este. Buenas noches. Disculpe, ¿me confirman si se ve mi pantalla, por favor? Ok. Buenas noches. Primero agradecer a la Asociación Peruana de Urgencias Pediátricas por la invitación. Me siento muy honrada de esta noche representar a mi sede hospitalaria en mi casa estos 3 últimos años y ahora a mi servicio también en la emergencia pediátrica del Hospital Revalliati, el cual es mi nueva familia. Muy agradecida por la invitación. Y bueno, si bien este tema es una patología que ha significado todo un reto para nosotros como pediatra, el cual nos está mostrando cada día a día nuevas enseñanzas, se encuentra nueva evidencia respecto a lo que se está estudiando. En sí, lo que les traigo esta noche y les quiero compartir es quizás una reactualización de estas últimas semanas que se viene publicando. Ya actualmente en el último mes se está registrando en las diversas plataformas bibliográficas revisiones sistemáticas sobre ya las series de casos y con el fin de compartir la información. Y justo ese es uno de los objetivos de esta noche, ¿no? Presentar un pequeño resumen, quizás posterior a eso, intercambiar algunas experiencias dentro de lo que es el entorno nacional respecto a esta patología y un poco también compartir nuestra experiencia, ¿no? Nosotros hacer un hospital de referencia, ya actualmente manejamos ya hemos manejado más de 30 casos de síndrome inflamatorio multisistémico a nivel pediátrico, y el cual ha significado todo un reto, ¿no? Una enseñanza nosotros como profesionales y también un reto como equipo de trabajo. Primero quisiera comenzar declarando que no tengo ningún conflicto de interés respecto a la presentación que les traigo esta noche. Y bueno, quisiera comenzar quizás presentándoles uno de los primeros casos que tuvimos, el cual nos significó una gran enseñanza, ya que fue un caso muy particular, el cual fue sometido a muchas discusiones en los equipos de trabajo. Esta fue una niña de 7 años que aparentemente no tenía ningún antecedente de importancia y que acude a la emergencia con una historia de enfermedad primero con que 7 días previos comenzó a presentar cuadros febriles asociados a diarreas y vómitos, lo cual hasta este momento no nos llamaría la atención, ya que es un cuadro bastante frecuente en la población pediátrica, asociado a un dolor de garganta, que era lo que quizás más le aquejaba en ese momento, y llamaba la atención lesiones eritematosas generalizadas, ¿no? Hasta en ese momento podríamos pensar que no pasa de ser una infección viral que se presenta muy frecuentemente en la población pediátrica, y a la paciente que fue vista en un primer momento en un policlínico, la madre se le indica antipiréticos, lo cual ella siguió. 2 días antes del ingreso de esta paciente, sí se presenta en su servicio de emergencia, llamaba la atención y quizás era lo que más le preocupaba a la madre, las lesiones eritematosas persistentes, asociado al examen físico del hallazgo de una adenopatía cervical derecha, que era quizás uno de los puntos dolorosos
que aquejaba a la paciente. En ese momento, se le brindó el tratamiento general de manejo antibiótico con cetericina por la fiebre persistente que presentaba hasta en ese momento y se le dio de alta con signos de alarma. La paciente y el familiar, al acudir a la emergencia, refieren que desde un día antes comenzó a presentar sensación de falta de aire. Y si bien la madre fue dada de alta previamente con signos de alarma, esa paciente también llamaba la atención que tenía un flujo urinario muy disminuido. La madre refiere que 12 horas antes ya la paciente no orinaba y el malestar se volvió mucho más llamativo. Entonces, el examen físico en la emergencia, estas son sus funciones vitales, de verdad llamó bastante la atención la frecuencia cardíaca con la que se presentó. La frecuencia respiratoria también, que no va de acorde a la edad, estaba muy taquipneica y llamaba la atención el estado del sensorio. La paciente tenía una tendencia al sueño que cuando se le midió las primeras funciones vitales tenía una saturación en 80%. En sí, en el examen físico tenía varios signos que en realidad llamaban las alarmas, que fue el reconocer una piel fría y un agua capilar prolongado. También la paciente en ese momento ya habían lesiones petequiales difusas en todo el cuerpo asociado a un cuadro de eritema conjuntival y tenía hasta en ese momento un dolor abdominal también bastante llamativo, ¿no? El estado neurológico de la paciente era una tendencia al sueño persistente, la paciente poco respondía hasta en ese momento, y si explicamos nuestro triángulo de evaluación pediátrica, tenemos que nuestra paciente en sí estaba afectada, se puede decir, las 3 esferas, ¿no? Incluso cuando se le brindó el apoyo oxigenatorio, la paciente solamente logró llegar a saturar 87%, y en ese momento se procedió a la secuencia rápida de intubación y al soporte también de reanimación. Los primeros exámenes auxiliares con lo que llegó llama la atención agua con una acidosis metabólica, incluso con un lactato elevado, y en los exámenes primarios que se encontró y se reevaluó quizás a la hora, teníamos un hemograma con una linfopenia bastante marcada y un cuadro de leucocitosis, un perfil de coagulación alterado, con un dímero también elevado, un perfil bioquímico que en ese momento ya nos estaba manifestando una creatinina elevada, y también elevación de enzimas hepáticas, y ya con los exámenes que luego fueron ya de rutina, que llegaron por encima de las 48 horas, ya viéndolo en retrospectiva, esta paciente que tenía una serología positiva para IgG, ya quizás con toda la información que tenemos actualmente, ya podríamos catalogarle a esta paciente como un síndrome inflamatorio multisistémico, ¿no? En sí, la paciente en su evolución en el primer día, se le brindó la reanimación con fluidos. Inmediatamente frente a la no respuesta se interconsultó a la UCI, recibimos el apoyo de la unidad de cuidados intensivos y se procedió a la intubación y el soporte ionotrópico adecuado. Sin embargo, esta paciente, recordar que ya llegó luego de 7 días, donde ya un día previo había estado con una alteración del sensorio que llamaba la atención, y quizás esto significó un feedback en el manejo de esta paciente que quizás ya con la evidencia que tenemos, quizás los ionotropos llegaron un poco tarde, ¿no? Sin embargo, la paciente ingresó directamente a la unidad de cuidados intensivos, se le brindó el soporte ventilatorio hasta en ese momento y también la cobertura antibiótica. Y ya sospechando por todas las características y el cuadro aparatoso que presentó, también se le dio la inmunoglobulina a 2 gramos por kilo, en soporte transfusional, ¿no? En ese momento nuestra paciente ya se le catalogó con un diagnóstico de un shock asociado a un Kawasaki-Like, probablemente a un PIMS COVID, y que tenía agregado una insuficiencia respiratoria y también una insuficiencia renal por la creatinina elevada, ¿no? Asociada a un trastorno ácido-base y trastorno también hidroelectrolítico. Entonces, en sí, esta paciente significó todo un reto. En este momento podría ser uno de los cuadros de reporte que se ha registrado en diversos países, y este fue uno de los primeros casos que tuvimos en la emergencia y que posteriormente manejamos en la UCI y finalmente en hospitalización, ¿no? Entonces, la presentación de hoy intento reunir en base a este cuadro bastante típico un pequeño resumen sobre la epidemiología, definición y fisiopatología, que quizás lo conozcamos, pero baso mi bibliografía en el último mes en las últimas publicaciones. Los criterios diagnósticos, que en sí ya está bastante definido y quizás son el punto donde todos los estudios intentan definir el reporte de sus casos, el cuadro clínico que caracteriza y finalmente el manejo en urgencias en base a flujogramas que reporta alguna bibliografía. Entonces, si lo situamos en una línea de tiempo, tenemos que ya desde abril, donde se dio la primera alerta, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos se reportaron los primeros posibles casos,
Vemos en la evolución del tiempo cómo los países que en un primer momento tuvieron el pico por la infección COVID, van presentándose estos casos que llaman la atención. Cuando en un primer momento se pensaba que la población pediátrica no tenía aparentemente un compromiso mayor que un síndrome viral, ya comenzamos a reconocer estos casos. Entonces, la epidemiología, si nosotros queremos situar, porque nos llama bastante la atención el compromiso de mucosas, de rash y esta cascada inflamatoria, sí existe una diferencia, y eso es lo que reportan los reportes de casos, donde generalmente, a diferencia de lo que es una enfermedad de Kawasaki, esto se presenta en los niños mayores y adolescentes, que es lo que nos brindan estos reportes. Característicamente se ve una ligera diferencia sobre los varones, y lo que llamaba la atención es que si bien esta epidemia partió de una población del Oriente, que es los asiáticos, no se reportaron estos casos. Entonces sí significó una alarma en los países de Europa que comenzaron a presentar esta serie de casos. Generalmente, a diferencia de lo que conocemos que la enfermedad de Kawasaki, estos casos se presentaban más en la población negra e hispana, ¿no? Eran niños que no tenían cuenta con movilidad, que eran totalmente sanos previamente, y quizás en la evolución de la enfermedad se encontraba como comorbilidades asociadas un estado de obesidad que predisponía a casos más severos, así como asma. Generalmente la serie de casos nos reportan como una media o mediana de 8 a 11 años, y generalmente se da esta manifestación del cuadro luego aproximadamente de 3 a 4 semanas del pico de casos que se desarrollaban en los países. Entonces, si nosotros queremos enmarcar la fisiopatología, y quizás este sea un punto de investigación aún actualmente, ya se ha determinado o se tiene suficiente evidencia que se parte de una respuesta inmunológica tardía, como respuesta inmunológica anormal, posterior a una exposición del virus SARS-CoV-2 asociado a una inmunidad adquirida. Entonces, generalmente podríamos quizás establecerlo como una complicación postinfecciosa, porque tenemos una asociación temporal, la presencia de estos anticuerpos, ya sea IgG o IgM, y una respuesta de regulación inmunológica, ¿no? Entonces, el espectro de esta enfermedad, si bien no se conocía en un inicio a ciencia cierta si era un Kawasaki completo o incompleto, un Kawasaki-like, tenemos un efecto actualmente que quizás el PINS lo podemos enmarcar en un overlap entre un síndrome de activación de macrófagos que conocíamos anteriormente, una tormenta de citoquinas que veíamos en la población adulta, y una enfermedad de Kawasaki que estaba bastante bien definida, ¿no? Entonces, si queremos ver un poquito cómo es que este virus causa toda esta cascada de inflamación y una respuesta inmunológica alterada, ya actualmente se ha determinado, como sabemos, a nivel del anclaje del virus, a nivel del receptor AC2 o ECA2, vemos cómo el virus invade a nivel celular y utiliza el bloqueo de las Toll-like receptor, que es la respuesta, el receptor de respuesta para la cascada inflamatoria con el fin de atacar el virus. Vemos que este virus ha desarrollado esta no respuesta a este receptor, promoviendo que esta replicación viral se da a nivel intracelular, y posteriormente haya una destrucción o apoptosis, ¿no? Esta liberación a nivel intracelular de estos viriones, ya sea en forma de complejos autoinmunes o superantígenos, activan tanto las células de respuesta inflamatoria como son los monocitos y los macrófagos, y también el sistema de complemento. Toda esta cascada inflamatoria se suma y hace sinergia con el fin de más destrucción celular y una disregulación de esta respuesta inmunológica. Entonces, si bien partimos de una base fisiopatológica, de una tormenta de citoquinas, realmente esta respuesta inflamatoria es exagerada. Y esta respuesta inflamatoria exagerada vemos ya como órganos blancos ciertos que va a diferenciar de la enfermedad de Kawasaki a ciertos órganos. Entonces también se ha determinado un trastorno genético, ¿no? Este trastorno genético está siendo actualmente estudiado en estas cohortes de pacientes, y si bien antes ya se tenía catalogado que ciertos virus como el virus herpes simple, o virus Epstein-Barr y influenza podrían desencadenar esta tormenta de citoquinas, actualmente ya se ha determinado que algunos mediadores inflamatorios tipo interleuquina 1 beta, interleuquina 6 y demás, interferón gamma, podrían estar mediados en esta respuesta, ¿no? Entonces, nosotros el espectro de enfermedad que podemos tener como respuesta al virus al SARS-CoV-2 podría significar no solamente una respuesta tipo sepsis, sino también podemos tener en la población pediátrica un cuadro tipo PARTS, o quizás síndromes asociados a virus influenza, o un overlap sobre todo esto,
y podría comportarse tal como otros virus, ¿no? Entonces, realmente, ¿ante qué entidad estamos? ¿No? Si al final la respuesta inflamatoria exagerada en base a esa tormenta de citoquinas puede presentarse diversas enfermedades, es por eso que también se ha planteado que esta disregulación, esta respuesta normal, puede haber también una contraparte donde nuestro sistema inmune no está respondiendo de forma adecuada, ¿no? Hay una falla del control de esta cascada inflamatoria y quizás determinar qué pacientes van a presentar este descontrol es actualmente un motivo de estudio. En esta publicación, prepublicación que hace el Pediatrics el 2 de septiembre, habla un poco en una pequeña corte de pacientes que desarrollaron MIS, intentan catalogar o genotipificar en qué gen en sí podrían estos pacientes estarlos predisponiendo. Entonces, como vemos, ellos intentan diferenciar mediante este esquema en árbol una diferencia entre los pacientes que desarrollaron MIS y no MIS, intentando definir en qué punto genético es donde encontramos este gen que nos podría predisponer a MIS. Esto actualmente está en investigación, pero sí hay una diferencia genética de ciertas líneas genéticas que podrían predisponer a una u otra enfermedad, ¿no? Entonces, actualmente no solamente es la predisposición genética. Esta predisposición genética también podría predisponernos a este overlap. Tenemos pacientes, quizás hemos visto en nuestra casuística, que presentan síntomas bastante leves, con una evolución bastante benigna, que no llegan a requerir ionotropos y que en realidad van de alta pronta. Mientras tenemos otro espectro, donde ya son pacientes que pasan en la unidad de cuidados intensivos, requieren quizás varios días de ionotropos, incluso hacen efectos adversos a estos ionotropos y quizás incluso llegan a hacer un grado de daño cardiovascular. Entonces, también esta predisposición genética nos permite diferenciar entre una enfermedad leve y una enfermedad severa. En esta publicación que hace la revista Cell Host Micro, en este mes, también intenta diferenciar lo que se ha determinado o lo que se encuentra cuando han estudiado este grupo de poblaciones de pacientes que presentan una enfermedad leve. Generalmente han encontrado que la carga viral a la que se ven expuestos y la que desarrollan dentro del cuerpo es menor, con una respuesta de interleuquina 6 menor y una presencia de anticuerpos inmediatamente a la exposición del virus. Es decir, tienen una respuesta adecuada a la infección viral. Mientras que otro grupo de pacientes que han desarrollado una enfermedad más severa han encontrado que la respuesta de interleuquina 6 es masivamente alta, con un grado también de interferón para controlar el virus muy pobre, y esto predispone muchas veces que el nivel de anticuerpos se presente un poquito más tardío y se mantenga un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces hay una respuesta retardada como ataque al virus y estos pacientes probablemente estén desarrollando una enfermedad severa, ¿no? Y esta diferencia de respuesta ya está también actualmente diferenciándose a nivel genómico. Entonces, el espectro que antes no veíamos, encontrando quizás, pensábamos que era una enfermedad de Kawasaki completa, o un Kawasaki Light, porque tenía ciertas características de un Kawasaki, o un PIMS. Yo me atrevería quizás a plantear que el PIMS se puede definir como una entidad aparte, ¿no? Si bien es un estado inflamatorio, que este estado inflamatorio hiperinflamatorio persistente puede desarrollar una disfunción multiorgánica, recordemos que nuestro paciente no solamente es un daño de un órgano, sino es un conjunto, ¿no? Podemos tener todas estas fallas, tanto a nivel hemodinámico, que es lo que más nos va a llamar la atención por un estado de choque, una falla respiratoria, un compromiso hepático renal y una falla hematológica, ¿no? Que va a ser motivo quizás donde veamos algunas líneas alteradas que van a necesitar soporte. Y clínicamente también vamos a encontrar una alteración neurológica. Entonces, si queremos definir en esta línea de tiempo, también ha habido diversas definiciones operativas que han intentado catalogar este virus. Pero actualmente, quizás la definición operativa que cobra más importancia y que es motivo de diferencia en las últimas series de casos es la definida por la OMS, donde en sí lo que vamos a encontrar es que nuestros pacientes en sí, la mayoría, quizás vaya a cumplir un cuadro febril mayor de 3 días, asociado a marcadores de inflamación, y tenemos que tener el nexo epidemiológico, ¿no? La evidencia de una asociación con infección COVID, ya sea a través del PCR, una serología positiva o que tenga un contacto cercano. Generalmente, el cuadro clínico que podría presentar el espectro incluye un rash, que podría desarrollar asociado a un cuadro de conjuntivitis o compromiso de mucosas, hipotensión o shock,
factores de difusión miocárdica que puede presentarse como pericarditis, valvulitis o anormalidades coronarias, y una evidencia de una coagulopatía, ¿no? Alteración dentro del perfil de coagulación que incluye el dímero D. También clínicamente los síntomas que se presentan con mayor frecuencia y que nos deberían llamar la atención es la presencia de síntomas gastrointestinales, ya sea en forma de diarrea, vómitos o un dolor abdominal que puede llegar incluso a ser quirúrgico. Como vemos, quizás los requisitos o el checklist que hagamos cuando un paciente llega a la emergencia frente a esta alerta epidemiológica podría incluir cualquiera de estos. Y es por eso que la OMS convoca a que nosotros tengamos las señales de alarma presentes en todo momento que evaluemos a estos pacientes, ya que la mortalidad está definida en base a un tratamiento un poco tardío. Entonces, si queremos revisar la serie de casos, quizás esta sea una de las series que reunió una mayor cantidad de pacientes, que se extendió de abril a mayo en el rango de 7 a 12 años. Ellos recolectaron 16 pacientes, y lo que llama la atención y lo que en ese momento se presentó cuando lo publicaron en junio, tuvieron que el 75% de estos pacientes tenían el contacto intradomiciliario. Eso nos debería llamar la atención en que todo paciente que haya en emergencia intentar buscar este nexo epidemiológico, ¿no? Y más del 50% de pacientes presentaban una ecocardiografía anormal. Estos pacientes requirieron en casi la mitad el ingreso a UCI, ya sea por el apoyo ionotrópico que se requería, y si bien podemos catalogarlo como una evolución bastante benigna, ellos no tuvieron ningún fallecido. Como vemos, la clínica que ellos presentaron era bastante típica, en base a un cuadro de conjuntivitis con un rash y un compromiso de mucosas, ¿no? Y ellos intentaron hacer una comparación respecto a su histórico de Kawasaki previos. Y lo que sí encontraron una diferencia significativa fue respecto a la edad, ya que sabemos que la enfermedad de Kawasaki se presenta en niños menores de 5 años característicamente. A la vez, el nivel de PCR en nuestra corte de PIMS, los niveles de PCR son bastante elevados en comparación de Kawasaki. La linfopenia, que es una de las características muy particulares, sui generis de lo que es el PIMS, y los niveles de natremia, que a la vez encontraron que quizás en el subgrupo de pacientes que desarrollaban enfermedad más severa, la presencia de hiponatremia era un signo de severidad. También, si es que tuviéramos anormalidades ecocardiológicas al tener un paciente en shock y que requería ionotropos, ellos casi en más del 70% aplicaban la ecocardiografía, y esto les permitía que encontraran algún tipo de anormalidad. Esto significó una de las características quizás que más les llamó la atención, porque en ese momento la enfermedad no se conocía al 100%. Como sabemos, en la enfermedad de Kawasaki podría haber un grado de resistencia a inmunoglobulina. Sin embargo, en la enfermedad, en el síndrome inflamatorio multisistémico, vemos que esta resistencia no se presenta de forma muy frecuente. Y quizás la población que se presentó con mayor frecuencia, diferencia en comparación con lo que pensaríamos en la población japonesa, era la población afrocaribeña. Los síntomas que ellos lograron diferenciar y quizás que se presentaron en mayor frecuencia fueron los gastrointestinales, el compromiso pericárdico a nivel cardíaco y un cuadro de miocarditis, desarrollándose casi en un 44%, ¿no? Y esto era algo que les llamaba la atención en comparación con otros signos de Kawasaki. La siguiente corte que se desarrolló en Italia, que quizás también intentó hacer una comparación respecto a sus cortes previas de Kawasaki. Inicialmente lo que les llamaba la atención es que luego del pico que ellos tuvieron en el mes de febrero, estos cuadros se comenzaron a desarrollar a partir de marzo, ¿no? Viendo como aquí los puntos, los casos aislados que fueron presentando, incluso si hacen una comparación en cuadros de severidad con cuadros de pobre respuesta, vieron que en este año se disparaba los cuadros de severidad respecto a este Kawasaki Lab. Y cuando intentaron comparar con una corte previa, ellos vieron que el nivel de PCR también se encontraba significativamente elevado. El nivel también de leucocitos era no tan elevado como era previamente en la corte de Kawasaki que ellos tenían. El nivel de linfopenia sí era marcadamente disminuido. Y los niveles de plaquetas también aquí significó uno de los marcadores con una gran diferencia significativa respecto dentro de la serología, ¿no? El nivel de sodio también en ellos le determinó que un grado de hiponatremia estaba más presente
en los pacientes de la corta SPIN. Esto podría significar, ya que esos pacientes logran desarrollar una sobrecarga hídrica, un síndrome hematoso que muchas veces podría predisponer a una hiponatremia, y también los niveles de ferritina eran bastante elevados en comparación de la corte de Kawasaki que ellos tenían. Luego, ellos también lograron desarrollar la ecocardiografía en su corte y vieron también con una mayor frecuencia la normalidad a nivel ecocardiográfico. Entonces, si intentamos reunir estas primeras cortes, en los primeros países donde se desarrolló quizás los primeros picos, como fue Gran Bretaña, Italia, Francia y Suiza, ellos encontraron que las comorbilidades eran bastante ausentes en sus series y esto quizás llamaba bastante la atención porque eran niños previamente sanos y cobraba mucha importancia los síntomas gastrointestinales. Luego también la presencia de shock era lo que determinaba la severidad del cuadro y llamaba bastante la atención, que era un motivo de reporte y de alerta sanitaria. Y cuando se aplicaba la ecocardiografía, encontraron como una de las disfunciones principales cardíacas la falla del lado izquierdo. Luego, la normalidad cardíaca, quizás a nivel de las coronarias, en contraste con lo que es un Kawasaki, la frecuencia de neurismas y dilataciones eran solamente la quinta parte, ¿no? Y era algo que quizás también llamaba la atención. Es decir, se alejaba de lo que era un Kawasaki típico. Los niveles de PCR también estaban bastante elevados, en todas las series de cortes se cumplen por igual, y otro de los marcadores que cobraba importancia en base a esta falla cardíaca era el ProBNP, registrando niveles bastante elevados en todas sus cortes. Como vemos, sus rangos son bastante elevados, ¿no? Los niveles de troponina también significaron un marcador importante cardíaco que ellos sugieren que se debería hacer en el seguimiento, y los niveles de dímero D también, si bien son muy variables, también era un marcador que se encontraba con bastante frecuencia en estas cortes. Y a la vez, si nosotros queríamos un poco relacionarlo a lo que era la enfermedad COVID-19, se encontraron con que estos pacientes en su mayoría eran PCRs negativos. Sin embargo, la frecuencia de los anticuerpos que tenían estas series, casi en el 100%, del 80 al 100%, tenían la presencia de un tipo de anticuerpo, ya sea IgM, IgG, siendo el IgG con mayor frecuencia. En una de las últimas cortes que se desarrolló a nivel de Estados Unidos, ellos lograron reunir a nivel de sedes interhospitalarias hasta 816 series, y ellos sí reportaron una tasa de frecuencia de mortalidad en 0.2%, ¿no? Ellos también les llamaban la atención en que su población pediátrica afectada reunía a un 40% de la población afroamericana y los hispanos en un 36%, ¿no? Y si ubicamos los rangos de edad, también casi la mitad del porcentaje de esta serie reunía los rangos de edad de 6 a 12 años. Igual, cuando intentaban establecer en su evolución epidemiológica la aparición de nuevos casos de este síndrome inflamatorio multisistémico, se encontraba que casi a las 4 semanas después de su pico, estos comenzaban a presentarse. Quizás esta corte nos presenta con una forma más llamativa la diferencia en lo que es este cuadro, donde intenta diferenciar por rangos de edad la frecuencia de presentaciones, ¿no? Generalmente los niños menores de 5 años, la frecuencia de manifestaciones dermatológicas resultaba más frecuente, a diferencia de la corte de PIMS, que reunía los rangos de edad de 6 a 12 años, casi el 50%, donde los síntomas gastrointestinales, y también en los adolescentes, era un síntoma bastante frecuente, ¿no? Y el cuadro de miocarditis, quizás lo que determinaba la severidad del cuadro, era por encima del 50% en frecuencia, ¿no? Asociada a una alteración neurológica. Entonces, les traigo esta revisión que es publicada la segunda semana de este mes, el 15 de septiembre, que intenta reunir todas estas cohortes y determinar quizás una aproximación de las características clínicas y serológicas, ¿no? Quizás esta sea la actualización que reúne de una forma sistemática toda la información que tenemos respecto al síndrome inflamatorio multisistémico. Esta revisión sistemática reúne 39 estudios de tipo observacional, donde finalmente logra recuperar 662 pacientes, los cuales fueron incluidos desde el 1 de enero hasta el 25 de julio como método de búsqueda. Estos pacientes, como suma total,
se encontró que la media de la edad generalmente bordeaba los 9 años. Eran pacientes en etapa escolar. Es decir, la evidencia que tenemos respecto a PIMS rodea esta edad. La raza con mayor frecuencia que se presentaba, como les comenté en los previos reportes, era la raza afroamericana, afrocaribeña y africana. Y una de las comorbilidades más frecuentes y quizás que determine mayor grado de severidad es la presencia de sobrepeso y obesidad en la población pediátrica. Si buscamos quizás el nexo epidemiológico con lo que es el virus SARS-CoV-2, vemos que la frecuencia de anticuerpos logra reunir hasta un 85% en estas total de cohortes, ¿no? Y recordar que quizás el número de días por lo que el paciente estuvo enfermo previamente al ir a la emergencia, por lo menos rodea los 5 días, ¿no? Generalmente el síntoma más característico, la fiebre. Y la estancia hospitalaria, llamativamente, una vez brindada todo el soporte y todo el manejo que amerita lo que es el síndrome inflamatorio multisistémico, en promedio, estas cortes determinan que un paciente tenía una estancia de 8 días, ¿no? Logrando llegar a la unidad de cuidados intensivos el 70% de estos pacientes. Es decir, todos nuestros pacientes que quizás tuvieran este diagnóstico cumplen estas características, a diferencia en una forma de todas las cortes de los países. Y si queremos establecer los síntomas más frecuentes, la fiebre era el síntoma cardinal, presentándose en el 100% de pacientes. El dolor abdominal, quizás dentro de la parte gastrointestinal, en frecuencia es la que lo continúa, llegando a un 75%. El cuadro de conjuntivitis, en la mitad de los pacientes, es decir, no necesariamente lo vamos a encontrar. Y los síntomas respiratorios, en verdad, eran por debajo del 20%, ¿no? La presencia de cualquiera de estos síntomas no significaba quizás parte característico de este cuadro. La presencia de cefalea es un síntoma que también se presentó con cierta frecuencia, si queremos determinar en la parte neurológica, y la presencia de rash se podría encontrar en 1 cada 2 pacientes, ¿no? Y esto quizás sea algo que en nuestro manejo hospitalario muchas veces lo manejamos como un rash o una RAM de reacción alérgica a medicamentos y le brindamos clorfenamina, pero nos olvidamos de que quizás este rash podría significar un cuadro PIMS que está en desarrollo. Si vemos las alteraciones a nivel serológico, vemos que a nivel hematológico la presencia de leucocitos no es muy elevada, generalmente bordea los rangos normales, teniendo como mediana 13.000 leucocitos. La linfopenia sí resulta un valor bastante importante, ya que nos podría significar la presencia de PIMS, y el nivel de plaquetas, ¿no? Si queremos ver en la parte hematológica. Dentro de lo que es la función hepática y renal, el nivel de albúmina, teniendo un promedio de hipolbuminemias en 2.8, podría significar uno de los síntomas con bastante frecuencia, si queremos estadificar. Y dentro de los marcadores inflamatorios, como se repiten en todas las series, el PCR resulta bastante elevado. Los niveles de ferritina, como otros los marcadores importantes que deberíamos solicitar y tener a la mano, quizás. El DHL y la procalcitonina, quizás no tenemos estos marcadores en todos los hospitales, pero sí resultan con bastante frecuencia, casi por encima del 50% de los pacientes lo podrían presentar. Si vemos dentro de lo que es el estado de coagulación, el dímero D conforma uno de los marcadores inflamatorios y a nivel también procoagulantes que van a estar presentes en niveles bastante variables, pero sí con bastante frecuencia. Y si vamos a ver al nivel cardíaco, como lo comenté, el ProBNP resulta ser un marcador bastante fiable, con niveles bastante elevados que nos va a orientar y es bastante específico de esta patología. Y si queremos hacer un contraste con la clásica enfermedad o infección por COVID, vemos que quizás muchos de los pacientes podrían pasar como sintomáticos asociados a cuadros febriles, pero a diferencia del MIS versus el COVID, el MIS va a tener con mucha frecuencia la presencia de rash y es por eso que este síntoma se torna tan cardinal en la evaluación y no el restarle importancia, sino que no debería llamarnos la atención, y también los cuadros gastrointestinales. Entonces, si queremos diferenciar estas dos entidades, me atrevería a decir que el PIN se podría separar como una entidad aparte. A diferencia de Kawasaki,
según lo que reportan nuestras series, esto se da con mayor frecuencia en los niños y adolescentes de forma de fiebre y choque tóxico, un shock bastante presente en la emergencia. Los cuadros de tos o requerimiento de oxígeno con un compromiso pulmonar bastante llamativo también van a estar presentes en el PIMS. La disfunción cardíaca, no a nivel de aneurisma, sino en forma de miocarditis, valvulitis y derrame pericárdico, son las características de anormalidades cardiológicas que vamos a encontrar en la ecocardiografía, y los cuadros de dolor abdominal, diarrea, vómito, a diferencia de lo que se da en la enfermedad de Kawasaki. Y si queremos enmarcar en nuestra realidad nacional, quizás ese es uno de los estudios que recientemente se han publicado y merece mencionarlo, en el que reúne 8 casos, ¿no? Y quizás no distamos mucho de todas las series que se han presentado a nivel mundial. Generalmente estos casos, y también quizás en nuestra experiencia dentro del hospital, tenemos que se presentan en la edad escolar, donde la presencia de alguna comorbilidad no está frecuentemente asociado, pero sí tenemos un contacto de caso confirmado, ¿no? Por eso resulta muy importante que incluso este dato del nexo epidemiológico lo registremos y consideremos como un punto a favor de que probablemente sea un PIMS. Los síntomas gastrointestinales se presentan casi en el 100% de estos pacientes, y los síntomas respiratorios estaban totalmente ausentes, ¿no? La variedad entre los síntomas relacionados a una enfermedad de Kawasaki resulta ser muy variable, pero sí debemos buscarlo y registrarlo en la historia clínica. Como vemos, estos 8 pacientes, y quizás en su mayoría en su experiencia, tienen que la evolución es bastante favorable. Si bien algunos logran requerir UCI, sí la evolución resulta ser bastante benigna si es que se brinda el manejo adecuado en el tiempo pertinente. Diferenciar quizás los síntomas que se presentan con mucha mayor frecuencia, aparte de la edad. La disfunción cardíaca significa uno de las alteraciones que quizás debamos tomarle mayor importancia. El PCR llamativamente elevado debería tomar la atención de nosotros y significar quizás un punto muy a favor asociado al PIMS. Y no olvidar que quizás el utilizar estos marcadores cardíacos va a significar uno de los puntos más específicos para identificar esta enfermedad y también para el seguimiento. Sin embargo, no todo es PIMS. Entonces, tampoco debemos, si bien tenemos las señales de alarma frente a esta alerta epidemiológica, debemos también no perder los diagnósticos diferenciales, ¿no? Diferenciar si estamos frente a un PIMS o estamos a una enfermedad de Kawasaki, ya que sea típico o tipo de presentación de síndrome choque asociado a enfermedad de Kawasaki, o estamos frente a un choque tóxico, estafilocócico o estreptocócico. No olvidar las colagenopatías, ya que estas van a determinar quizás otro tipo de manejo y quizás un abordaje diferente en base al diagnóstico, ya que deberíamos encontrar los marcadores inmunológicos. Y el síndrome de activación macrofágica, que podría significar de una alta mortalidad si es que no lo detectamos, y generalmente estos se van a ver asociados a cuadros de leucemias de Budd, ¿no? Entonces, si bien el paciente va a lucir bastante tóxico, con un gran compromiso cardio y hemodinámico, entonces deberíamos, sin embargo, no perder la vista quizás de este diagnóstico diferencial, porque eso va a determinar el manejo. Si queremos encontrar quizás la evolución virológica, y esto lo tengo como acápite pequeño, es que muchas veces abusamos quizás o exageramos respecto a la toma de algunos exámenes. Y actualmente se ha determinado que muchos de los pacientes que han seroconvertido ya dejan de ser positivos en el cultivo de PCR extraído de muestras ya por encima de los 10 días. Esto se ha encontrado en la población pediátrica publicada en la revista Nature. Y también si hablamos de transmisibilidad, porque quizás eso sea una de las preocupaciones al tener un paciente hospitalizado, ¿qué grado de transmisibilidad tienen estos pacientes? Ya se ha determinado que conforme pasan una progresión de días, mientras el paciente resulta ser más sintomático llegando a un estado crítico, podría significar quizás una mayor infectividad. Entonces, para pasar finalmente a lo que es el abordaje terapéutico, podemos encontrarnos en diversos escenarios, ¿no? Podemos estar en un hospital de primero o segundo nivel, el cual la sospecha clínica va a ser quizás nuestra arma más importante en el manejo de estos pacientes. Es por eso que nosotros tenemos que quizás tomar en consideración, siempre revisar y considerar si estamos frente a un estado de un paciente con un estado hiperinflamatorio. Entonces, este paciente requiere ser referido a un tercer nivel.
quizás si la respuesta sea sí, ¿no? Al estar en una alerta epidemiológica donde tenemos estos pacientes con un estado hiperinflamatorio PCR muy elevado, que con un compromiso hemodinámico, el referir a un tercer nivel resulta importante. ¿Y por qué? Porque generalmente el diagnóstico preciso va a determinar en qué el pronóstico de esos pacientes. Si se le da el soporte adecuado en un área crítica con el monitoreo adecuado y el grupo de profesionales que debería requerir, quizás las complicaciones en base a soporte ventilatorio, soporte hemodinámico, la terapia de reemplazo renal o la anticoagulación no van a ser necesarios, ¿no? Mientras más pertinente y precoz sea la intervención que hagamos en este grupo de pacientes, determina un mejor pronóstico. El tratamiento que también le vamos a brindar puede ser variable. Ya sabemos que la evidencia, quizás en tanto empírico que está publicada en la serie de casos, la cobertura antibiótica, el brindar inmunoglobulina y quizás hasta una segunda dosis y el uso de metilprednisolona resulta importante. Entonces, quizás esta misma revisión sistemática nos trae un poco el espectro de lo que se utilizó. Ellos encontraron que en estos 662 pacientes que publicaron, el 70% pudo haber requerido un ingreso a la UCI y el 60% desarrolló shock. Entonces, esto significa que en especial estos grupos de pacientes idealmente deberían ser referidos a un hospital de tercer nivel. Sin embargo, las medidas de los agentes vasoactivos, el soporte respiratorio que le podamos brindar dentro de las primeras horas de manejo, y quizás el soporte de ventilación mecánica va a significar mucho en lo que es el pronóstico de estos pacientes, ¿no? Si nosotros sabemos y sin temor manejamos agentes vasoactivos, ya sea por vía central o vía periférica de una forma adecuada, va a significar un buen pronóstico en el paciente. Un porcentaje muy pequeño llega a requerir una terapia de reemplazo renal, y quizás una medida más extrema como es el ECMO. Sin embargo, estos pacientes sí idealmente deberían ser manejados en un hospital de tercer nivel. ¿Y esto por qué? Porque necesariamente estos pacientes quizás en algún momento de su manejo va a requerir un manejo multidisciplinario, y es ahí donde quizás ya los hospitales de tercer y cuarto y último nivel significa que nosotros debamos manejar estos pacientes en base a un equipo, ¿no? No solamente el pediatra, sino también tener a la mano el infectólogo como médico también de cabecera, igual que el hematólogo para saber en qué momentos que nosotros quizás debamos brindarle la anticoagulación. También tener a nuestro compañero intensivista pediátrico, el cual quizás sea el rol, uno de los principales es que tenemos un cuadro severo de presentación, y también el reumatólogo pediatra, según lo que reportan algunas guías, signifique quizás en qué momento podríamos utilizar biológicos. Si bien en nuestra realidad el uso de biológicos no está muy difundido, en sí el reumatólogo pediatra podría significar también un agente muy importante en el manejo multidisciplinario. Y obviamente el cardiólogo pediatra, ya que al ser la disfunción cardíaca, quizás uno de los órganos blancos más afectados dentro de esta patología, resulta quizás también uno de los agentes muy importantes en el manejo de estos pacientes. Entonces, en sí, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿No? Como lo comenté en las manifestaciones clínicas, podríamos estar frente a un choque cardiogénico, porque ya se ha determinado que existe una miocarditis ocasionada por este virus en base a una hiperinflamación miocárdica, y también una dilatación coronaria o pericarditis que se podría asociar, pero también a nivel periférico podríamos estar frente a un choque vasodilatado, ¿no? Podría existir una especie de vasoplegia o un aumento de la permeabilidad vascular, una fuga capilar, el cual nuestro paciente no va a manejar adecuadamente el volumen circulante efectivo y por lo tanto va a perpetuar un estado de choque. Las alteraciones ecocardiográficas que quizás sugieren que debamos vigilar o monitorizar en la ecocardiografía, siendo esta una herramienta muy importante en el abordaje de este paciente, ya que la mortalidad se define básicamente por la afectación cardíaca, deberíamos idealmente hacer una evaluación cuantitativa del tamaño del ventrículo izquierdo y su función sistólica, una valoración cualitativa de la kinesia, de la función sistólica del ventrículo, también anormalidades a nivel de las coronarias en forma de dilatación o aneurismas, la valoración a nivel de las válvulas y la presencia y tamaño de algún tipo de derrame pericárdico, ¿no? Ya con menor frecuencia, no se ha reportado casi ningún evento, pero igual
sugieren que se valore es la evaluación de las trombosis intracardíacas y trombosis de la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, en esta misma revisión sistemática de 662 pacientes, publicada este mes, también reúne estas alteraciones cardíacas en estas series de pacientes, encontrándose que quizás en todas las series reportaron que hasta un 88% de pacientes se les realizó una ecocardiografía. Entonces, realmente quizás en nuestros entornos de manejo de pacientes con PIMS estamos aplicando la ecocardiografía. Bueno, en otras series de pacientes sí es una herramienta muy importante, es básica y determina muy a la larga el pronóstico del paciente. Encontrándose quizás que una ecocardiografía normal, dentro de este 87%, el 54% de pacientes tienen, uno de cada dos pacientes va a tener una alteración cardíaca. Entonces, es ahí donde resulta muy importante el entrenamiento en esta herramienta, no solamente por el cardiólogo, sino también por el intensivista y quizás hasta por el pediatra, porque nosotros vamos a ser los agentes de manejo de esta patología. Y también el monitoreo electrocardiográfico también resulta importante. Uno de cada tres podría desarrollar normalidades tipo bloqueos de primer y segundo grado, incluso una prolongación del intervalo QT. Y eso es algo que deberíamos nosotros también monitorizar. La disminución de la fracción de eyección puede resultar hasta casi un 50% de pacientes, encontrándose en los rangos de 30 a 55, la cuarta parte. La depresión al nivel de la función, ya sea en grado leve o moderado, podría encontrarse en la tercera parte de pacientes, y sí, a diferencia de la enfermedad de Kawasaki, la presencia de aneurismas, y quizás no debamos mucho prestarle mucha atención en la presencia de aneurismo, la búsqueda de las coronarias, pero la frecuencia de reporte es por debajo del 10%, ¿no? La efusión pericárdica o la hipoquinesia a nivel de la pared septal o la regurgitación valvular es dada con mucha menor frecuencia, ¿no? Entonces, quizás este espectro de alteración cardíaca nos ayude a valorar dentro de lo que hagamos una ecocardiografía, ¿no? Esta disfunción va a determinar el pronóstico del paciente y en sí, ¿cuál sería dentro de todas estas herramientas el tratamiento más idóneo de esta patología? Quizás en esta serie de casos se han reportado el uso de corticoides en diversas dosis y en diversos esquemas, es muy variado, la presencia de anticoagulantes tipo heparina o ácido acetilsalicílico. El uso de antibióticos de forma sistemática realmente está sirviéndonos quizás como apoyo a los pacientes o estamos cayendo en un sobreabuso de antibióticos. Quizás la respuesta la tengamos luego de esta pandemia, ¿no? Con el aumento de los índices de resistencia. Y el uso de inmunoglobulina quizás sea una de las herramientas que tengan mejor sostén dentro del manejo de esta patología. Entonces, si queremos encontrar la frecuencia de uso de estos agentes, en esta revisión sistemática 162 también encontraron que hasta el 76% lograron acceder a una inmunoglobulina intravenosa, ¿no? Requiriendo un aporte vasoactivo hasta en el 50% de los pacientes y el otro 50% y también un 50% el uso de corticosteroides. Estas herramientas quizás resultan ser las usadas con mayor frecuencia dentro de nuestro entorno hospitalario, y el uso de antibióticos ya con anticoagulantes resulta ser menos frecuente y también goza de menor evidencia, ¿no? Quizás esto nos haga analizar que el uso de anticoagulantes o de aspirina quizás no podamos obtener una respuesta demostrativa, ya que las series cortas no lo han utilizado en mucha frecuencia, y mucho más los agentes biológicos, ¿no? Si queremos diferenciarlo por países en grandes rasgos, se tiene que quizás el país que más utilizó con mayor frecuencia la inmunoglobulina fue Italia, dentro de su cohorte de pacientes. El uso de ácido acetilsalicílico con mayor frecuencia en España y en Estados Unidos, y el uso de corticoides a 2 miligramos por kilo día también se dio con mayor frecuencia en Italia. Generalmente porque en este país, al ser una comparación de su corte con Kawasaki previa a este pico de casos de MIS, encontraron que había bastante similitud y esto les ayudó quizás a optar por estas herramientas antes que la investigación con otros biológicos, ¿no? Otros biológicos quizás más, como característica, quizás la anakinra, que es una antiinterleuquina 1, se utilizó con mayor frecuencia en Estados Unidos, y la interleuquina 6 en España, y bueno, los antibióticos casi de forma sistemática en casi todos los países.
Ya llegando a la parte final, quizás vemos muchos flujogramas o formas de manejo, o cada escuela tiene una propuesta diferente respecto al manejo de esta patología, pero buscando entre toda la información, me pareció que quizás este sea uno de los flujogramas que son más asequibles, son más entendibles y quizás podemos adaptarlo a nuestro entorno. Partiendo de que tenemos un paciente con sospecha de un cuadro de PIMS por un cuadro febril persistentemente elevado, asociado a cualquiera de estas características clínicas que reúne la definición de OMS, ya sea por el compromiso gastrointestinal, rash, neurológico, conjuntivitis, podríamos ahí levantar la primera señal de alarma y decir, esto podría ser un PIMS. Entonces, una vez que tengamos esta señal de alarma por cualquiera de todo este espectro clínico de características ya mencionadas en base a los cortes, determinamos si nuestro paciente está en un estado de shock. Si nuestro paciente está en un estado de shock, ya pasamos a lo que es la valoración triángulo pediátrico con todo el soporte de primera línea, tanto a nivel respiratorio, circular, y un abordaje un poquito más agresivo. Pero si es que tuviéramos un paciente que no tenga estas características, entonces, y tengamos la clínica de PIMS, vamos a optar por pedir una primera batería de laboratorios, el cual va a incluir un hemograma, un PCR, un BCG y un ureanálisis, ¿no? Con el fin de intentar localizar este foco. Si tuviéramos cualquiera de estos resultados positivos, entonces podría requerir quizás una segunda batería de exámenes que ya va a incluir quizás marcadores de evaluación cardíaca de forma indirecta tipo troponina o ProBNP, quizás estos sean otras realidades. Ellos recomiendan que se haga una valoración mediante el enfoque POCUS a nivel de buscando una difusión miocárdica o difusión pericárdica, ampliar la batería de exámenes con niveles de ferritina, fibrinógeno, DHL, procalcitonina y demás marcadores de coagulación alterada y considerar si es que tuviera alguna sintomatología el uso de una radiología. Entonces, si que tuviéramos en esta línea, completamos la batería de exámenes teniendo una alteración en los exámenes básicos y una valoración clínica, entonces este paciente requiere quizás entrar a una unidad de cuidados intensivos o podríamos quizás valorarlo de forma ambulatoria, ¿no? Si no presentara ningún signo de alarma, estos pacientes podrían ser manejados, es lo que plantea este flujograma, asegurando un monitoreo cercano, ¿no? Ya sea en forma de teleconsulta y vigilar si es que tuviera algún signo de alarma. Si es que sí tuviera o el paciente requeriría hospitalización, considerar el uso de antibióticos y valorar si tiene alguno de los criterios para ingreso a UCI. En base a los criterios de UCI, ellos encuentran quizás como criterios importantes una disnea significativa, que era una de las características que tenía nuestra paciente, una instabilidad hemodinámica persistente a pesar de la primera línea de resucitación, una anormalidad cardíaca que se encontrara en la ecocardiografía, que tuviéramos una alteración del sensorio persistente y una falla renal aguda, ¿no? Como daño a órgano blanco. Entonces, estos pacientes, si es que presentara cualquiera de estos criterios, inmediatamente ingresado a la UCI y aplicamos el manejo avanzado. Si es que no, este paciente podría ser admitido en su hospitalización y quizás esté siendo manejado dentro de los siguientes días para una alta pronta. En este mismo programa intenta diferenciar para dar el manejo en base a una presentación leve y severa. Si es que reuniría una manifestación leve, es decir, los pacientes que no requieren un ingreso a UCI, ellos plantean que como línea de manejo deberíamos utilizar el uso de corticosteroides 2 miligramos por kilo día de 5 a 7 días. Y el uso de inmunoglobulina intravenosa 2 gramos por kilo, utilizando como dosis máxima 100 gramos. El uso de biológicos queda reservado, no está indicado en este caso, mientras que en la presentación severa, que es cuando el paciente requiere un soporte oxigenatorio, tuviéramos un daño de órgano blanco leve o severo, hubiera un requerimiento vasoactivo y una admisión a UCI, entonces este paciente sí podríamos considerar, en vez de la dosis de 2 miligramos por kilo, quizás darle una dosis de corticosteroides en forma de pulso por 3 días. La dosis de pulso de 15 a 30 miligramos por kilo día. El uso de inmunoglobulina resulta mandatorio, 2 gramos por kilo, y quizás aquí sí debamos considerar algunos biológicos que estuviéramos a la mano. Este es en el entorno
de Estados Unidos, ¿no? No es lamentablemente nuestro entorno. Y si quizás ya tuviéramos un paciente hospitalizado, el Children's Minnesota, el Hospital Children's Minnesota, plantea que estos pacientes, todo paciente hospitalizado debería cumplir estos criterios de evaluación, ¿no? El uso, la aplicación de funciones vitales frecuentes, que incluye la presión arterial, monitorizarla, el soporte de oxígeno por encima del 90%, requerimiento de resucitación con líquidos, la profilaxis de trombosis venosa profunda, si es que no hay una contraindicación, ellos lo sugieren. La inmunoglobulina a 2 gramos por kilo. El uso de aspirina a dosis baja de 3 a 5 miligramos por kilo para todo paciente que está hospitalizado. El uso de antibióticos y considerar otros biológicos. Siempre tener presente si en la valoración, en el seguimiento de estos pacientes, desarrollan requerimiento de vasopresores o alteración de alguno de estos exámenes, medir troponina cada 6 horas y ProBNP cada 48 horas y mínimo un EKG semanal y también repetir ecocardiografías, deberíamos valorar si nuestro paciente podría tener criterios a UCI. Esto es en un paciente hospitalario, ¿no? Si nosotros tenemos la duda de qué pacientes ya cumplirían criterios de alta, ellos plantean que como criterios de alta podría significar por lo menos 3 días donde observemos una disminución de los principales marcadores de inflamación, que son el PCR, ferritina y dímero D, que el paciente se mantenga febril 48 horas, que tengamos resultados hemocultivos negativos, que tengamos un electrocardiograma sin arritmia, sin tipo de ninguno de los bloqueos, tuviéramos un ecocardiograma estable previa al alta y nos tolera la vía oral y sin oxígeno más de 24 horas, ¿no? Ellos sugieren que en base a las cohortes que tenemos, esto actualizado en septiembre, este mes, consideran que estos podrían ser los criterios de alta, ¿no? Siempre valorando un seguimiento cercano a estos pacientes, ya sea en forma clínica y también laboratorial. Y bueno, como final, quizás, como lo mencioné durante la exposición, la afectación cardíaca resulta ser determina mucho el pronóstico del paciente. Quizás esto resulte más de especialidad, pero en líneas generales, en esta revisión también publicada este mes, plantea que el ecocardiograma debería repetirse en los pacientes que tuvieran alguna disfunción ventricular dentro de la semana, incluso ya cada 10 días es que no tuviéramos otra alteración a nivel cardíaca y el monitoreo electrocardiográfico, ¿no? Mínimo cada 48 horas. Incluso sugieren, si es que al paciente se le da de alta, valorar una restricción del ejercicio por las próximas 2 semanas, y más si es que tuviera una anormalidad cardíaca de fondo y un seguimiento bastante cercano, ¿no? El ecocardiograma y el EKG resultan ser las herramientas más importantes en el seguimiento posterior, ya que el paciente podría quedar resultando al alta con algún grado de disfunción cardíaca, ¿no? Quizás en los adultos lo que se vea más sea la disfunción a nivel respiratorio, pero en nuestros pacientes pediátricos, en esta entidad, quizás el órgano que buscamos más cuidar, porque se ve más afectado, es el corazón. Entonces, ya se está desarrollando y lo que se busca es que aseguremos que estos pacientes tengan un adecuado seguimiento posterior, ¿no? No solamente en el manejo primario, sino también posterior, solamente. Como conclusiones, entonces, quizás la primera pregunta fue, ¿qué es lo que realmente causa el PIMS y si estamos frente a una entidad nueva? Entonces, yo me debería decir que sí, que es una entidad que se está definiendo como tal, no solamente en base a la clínica y a los marcadores serológicos, sino también en la evolución, ¿no? Si le brindamos al paciente una atención pertinente y precoz, ya sea con soporte ionotropo, y una compensación en las primeras horas de manejo, va a determinar el pronóstico de este paciente. Generalmente hemos visto que los pacientes que han tenido una terapia instalada más tardía o que han acudido muy tardíamente, han quedado con un grado de disfunción cardíaca, ¿no? Quizás la respuesta, ¿qué causa el PIMS? Bueno, tenemos un cuadro de hiperinflamación y respuesta inmunológica retardada, que ya actualmente se está viendo que está siendo quizás identificada en ciertos genes y es algo que nos va a predisponer, ¿no? Y es un poco de la medicina del futuro. Considerar que la evaluación cardíaca debe hacerse de forma temprana y pertinente, quizás en su mayoría de los pacientes que manejemos, en la medida de lo posible. Y si es que en caso no tuviéramos un cardiólogo o un intensivista que nos apoye con el ecocardiograma, nosotros como pediatras quizás también entrenarnos en eso, ¿no? Resulta en sí una herramienta muy, muy importante. El alto índice de sospecha quizás sea la herramienta que tenemos todos,
el reconocer los síntomas y signos y quizás los primeros marcadores principales como manejo, y que el tratamiento base que se está reconociendo actualmente sea la inmunoglobulina y los corticoides, ¿no? El manejo, si bien en cada paciente es individualizado y multidisciplinario a la vez, debería reunir todos los profesionales involucrados que comenté como equipo de trabajo. Entonces, podemos tener un espectro muy diferenciado, pero ya quizás la punta de esta pirámide sea que tengamos estos PIMS ya manifestados en su totalidad. Sin embargo, deberíamos también llevar la alerta respecto a los Kawasaki-like o cuadros de fiebre persistentes que se ven asociados a un cuadro epidemiológico por SARS-CoV-2, ¿no? Y bueno, quiero ya terminar la presentación con esta frase, el cual quizás sea el motivo de todo este trabajo en equipo que hacemos día a día en nuestras emergencias, en que el mejor medio para ser buenos a los niños es hacerlos felices. Y bueno, les traigo la foto de mi sobrino, que quizás como uno de los motivos del día a día en mi trabajo como pediatra, quizás todos tengamos un motivo en la familia de dibujar estas sonrisas en nuestros niños, ¿no? Todos queremos niños sanos y quizás nosotros como parte de un equipo de emergencia en el soporte a estos pacientes en una primera línea de defensa en esta epidemia, sea ese nuestro objetivo, ¿no? Dibujar sonrisas y repetirlas y tener niños sanos. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctora Mariela Zabaleta, por su brillante exposición. Bien, ahora vamos a proceder a algunas preguntas que hemos visto que en el chat están. Te agradecería, Marielita, que compartir tu pantalla. A ver, Raúl, si me ayudas, por favor. Vamos a comenzar la ronda de preguntas que nos está en el chat. Ok, buenas noches con todos. Primero, agradecer a Mariela Zabaleta por su brillante exposición, donde nos ha dejado claro desde la aproximación fisiopatológica que hay de esta patología nueva que tenemos, y nos ha explicado muy bien tanto los roles de las inmunoglobulinas e interferón para poder desarrollar este síndrome hiperinflamatorio que luego nos va a llevar a una falla multiorgánica. A mí me parece, bueno, yo trabajo en emergencia, tan igual que Mariela, y hemos visto algunos casos de PIMS. Entonces, yo sé que no es pregunta del auditorio, pero yo te pediría que para el público en general nos puedas reafirmar y recalcar cuáles son los criterios clínicos para que el médico de emergencia sospeche de un PIMS, y cuáles son, si es que puedes hacia el final, cuáles son aquellos criterios que deberíamos tener para poder dar de alta. Sí, bueno, como comenté, y quizás es algo que ha resultado muy repetitivo durante toda la exposición, estos pacientes característicamente lo que se presenta con mayor frecuencia son un cuadro de dolor abdominal persistente, y lo que llama la atención muchas veces es el estado de shock en el que llegan pacientes no solamente con hipotensión, sino ya con una historia de oliguria, que puede ser una de las manifestaciones de un llenado capilar prolongado, es decir, la afectación del estado circulatorio dentro del triángulo de aproximación pediátrica, la afectación muchas veces también del sensorio, porque son pacientes que con esta cascada inflamatoria logran tener una alteración del sensorio, que a veces asocia una de las características de los cuadros más severos. Y el rango de edad, ¿no? No es muy común, y quizás anteriormente el cuadro de Kawasaki que se veía en los menores de 5 años, y quizás cuando teníamos pacientes de 9 años, los catalogábamos como resistentes o Kawasaki atípicos. Ya, estos pacientes PIMS generalmente se van a presentar en este rango de edad. Son pacientes escolares que tienen ya un cuadro febril persistente, que si buscamos en la historia ha habido algún síntoma mucocutáneo, pero en nuestra emergencia tenemos un dolor quizás abdominal que puede incluso resultar quirúrgico, y por eso a veces lo hacemos evaluar por los cirujanos, un cuadro de shock, y resulta importante la medida de la presión arterial y vigila los signos de perfusión, ¿no? Entonces, si tuviéramos estos cuadros, si bien tenemos un diagnóstico diferencial, en esta alerta epidemiológica nos debería hacer sospechar de un PIMS. Ahora, como bien menciona Marielita, ¿no?
básicamente, gran casuística de la que hemos tenido ha iniciado casi con dolor abdominal. Y un dolor abdominal que ha ingresado prácticamente por el tipo de cirugía al simular ser un cuadro de incluso de apendicitis aguda, ¿no? Como que sería el síndrome cardinal asociado a la fiebre persistente, actualmente mayor de 72 horas, que suelen presentar, ¿no? Mm, Más o menos, Marianita, acá otra pregunta del auditorio menciona, ¿cuál sería el tiempo máximo en días, ¿no?, después de la exposición al SARS-CoV-2 en el cual podría manifestarse el virus? Sí, en verdad sabemos actualmente y tenemos quizás cierta evidencia que nuestra serología IgG es lo que se postula en promedio, podemos tenerlo hasta 3 meses, ¿no? Según lo que tenemos en estas cohortes, la presencia de estos cuadros, y también si investigamos un poco la anamnesis de estos pacientes, no solamente tenemos el soporte epidemiológico que luego del pico en los diversos países ha venido la aparición de los casos progresivos, sino que también cuando preguntamos en la mayoría de los pacientes, siempre los familiares te van a referir que un mes antes este niño pudo haber tenido un cuadro respiratorio, un cuadro febril, que se autolimitó sin mayor repercusión y que ahora es IgG positivo. Sin embargo, las cortes también podrían determinar un estado de IgM-IgG. Entonces, como máximo, ellos han determinado que se sugieren que se pregunte que en los 3 meses previos hayan presentado esta sintomatología. Quizás definir a estas alturas, en los países definir quizás hasta qué tiempo podría presentarse es un poquito apresurado, pero sí la presencia de una serología IgG sí resulta importante, ¿no? Si es que no la tuviéramos presente, quizás ya podríamos cogernos de otros criterios diagnósticos, quizás ahí es donde ya el marcaje, el ProBNP de los niveles PCR, la troponía de la afectación miocárdica ya va sumando puntos, ¿no? Pero aún no está determinado como máximo. Es lo que no al menos lo sugieren las cortes. a ver, Mariela, acá tenemos otra preguntita. Si tenemos un paciente con tenemos sospecha de PIMS, ¿dónde lo redireccionamos? Sabes que nuestras emergencias están separándose en un área COVID y un área no COVID. ¿Dónde tendría que ir este paciente? Si tuviéramos en un PIMS, generalmente, como les mostré, y esa era justo la intención de una de mis diapositivas, que el grado de infectividad de un paciente o el grado de quizás de transmisibilidad o PCR positivos, o cuando estos pacientes, porque hay que diferenciar, el PCR también podría ser expresión de material nucleico, de material nuclear, porque lo que determinamos es RN. Entonces, cuando estas muestras lo llevamos a un cultivo, ¿qué tan viables son estos cultivos, no? Generalmente, como les he mostrado, máximo 10 días ya estas muestras de hisopado de cultivos ya no crecen ningún virus. Y también cuando se ha visto en las Cortes de España el riesgo de transmisibilidad, también por encima de los 14 días estos pacientes generalmente cuando ya se lo convierten ya no son transmisibles. Entonces, recordar y no tener miedo y por eso no caer en el sobreabuso de las pruebas moleculares, ya que el PIMS es una respuesta inmunológica alterada, ¿no? Poco controlada. No es la enfermedad en sí. Entonces, valorar que en realidad estos pacientes no deberían ser transmitidos, no deberíamos en sí diferenciar. Y en todo caso, nosotros siempre usar las medidas bioprotectivas. Estos pacientes, si bien está la duda y tenemos de que los PCRs no son 100%, sino solamente alcanzan un 60 o 50% de sensibilidad, estos pacientes en verdad deberíamos ser manejados como tal, como un estado inflamatorio y quizás la diferenciación o la restricción quizás de que entren a sala o que se les haga mayor procedimientos como la colocación de CBC, no deberíamos esperar una prueba molecular, ¿no? Estos pacientes, o sea, ya les he mostrado que son no contagiables en su gran mayoría. Es definitivo, ¿no? Sí, como mencionaba Raúl, nosotros en el servicio, si bien tenemos diferenciado el flujo de la atención de pacientes, ¿no?, de estos de COVID o no COVID, pues lamentablemente los espacios resultan pequeños y que eso creo que debe pasarle a todos nuestros servicios, ¿no? Entonces tratamos efectivamente como que de priorizar a los que no son COVID o que vienen por alguna otra patología en la pequeña área que tenemos como el COVID. Resultando estos pacientes, en el caso del PIMS, o las sospechas del PIMS, que a pesar de que ya tienen una serología IgG, como bien lo mencionas, sin embargo, pues dada la coyuntura o la estrecha relación que tenemos o disponibilidad tanto de ambientes en emergencia como de otras áreas que pudiera requerir este paciente
hablando de UCI, es que muchas veces pasan a nuestro aislamiento respiratorio. Pero es más un tema de flujo, es más un tema de infraestructura, ¿no? No es tanto así el hecho de que tenga la indicación de pasar, ¿no? Como bien lo has mencionado. Sí. Viendo con las preguntas, Marielita, acá, otro participante nos comenta, ¿con qué frecuencia usamos enoxaparina en este Teams? Y si es que lo hemos usado y durante qué tiempo, ¿no? Sí, correcto. También revisé la bibliografía, ya no me extendí en esa parte porque iba a resultar un poquito extensa. Tengo la bibliografía de que algunas guías lo que mencionan es y sugieren es catalogar al paciente en qué riesgo está, si está en riesgo bajo o alto. Generalmente colocan en riesgo alto a los pacientes que con el antecedente de alguna enfermedad procoagulante, pacientes oncológicos que sabemos que están en un estado procoagulante también, pacientes que incluso con un cuadro de diabetes, los cuales los colocan en un grupo de alto riesgo. Sin embargo, las guías sugieren que la indicación de coagulante, ya sea en forma de profilaxis o como tratamiento cuando ya tenemos algún cuadro o evento trombótico, debería ir de la mano del manejo del hematólogo. Quizás en las entidades donde no tengamos un hematólogo y tengamos un paciente en alto riesgo, consideran las dosis de enoxaparina 0.5 miligramos por kilo que podríamos brindar hasta en 3 dosis en forma procoagulante. Recordar que el dímero D es un marcador inflamatorio, es decir, no el hecho que tengamos más o menos dímero, y por eso se lo mostré en las cortes, determina que el nivel de dímero D va a significar, no, si está más alto necesita anticoagularse, o si está más bajo me quedo tranquilo. En verdad es un marcador inflamatorio bastante inespecífico, nos sirve solamente como diagnóstico, más no como seguimiento. En sí intentan catalogar en grupos de riesgo, tengo la bibliografía del Minnesota, que es quizás una de las guías que lo separa mejor, y ellos sugieren estratificar, ¿no? Si el paciente reúne varios criterios de un alto riesgo de un evento trombótico, se podría considerar la enoxaparina como uno de los agentes más seguros en la población pediátrica. Sin embargo, en nuestra experiencia en el hospital, nosotros no utilizamos enoxaparina. No. Ya teniendo por encima de 30 casos, no hemos registrado ningún evento trombótico. Entonces eso nos puede dar con seguridad, sugerir quizás a los demás hospitales que tampoco quedamos en el sobreabuso, ¿no? Lo que nos dicen las guías es una sugerencia. Y así es, ser cautos y valorar riesgo-beneficio según el contexto del paciente, como bien lo manifiesta. Continuamos, Raúl. A ver, Marilita, acá hay otra pregunta. ¿Cuándo usar corticoides? Y si es que existe diferencia entre el uso de dexametasona y metilprednisolona como parte del manejo de en todas las cortes que encontré respecto al uso de corticoides, solamente hay dos que mencionan el uso de dexametasona y una, el uso de hidrocortisona, que ya va en una población un poquito más alejada, como es la población egipciana, que lo utilizaron. El que se utiliza más masivamente es la metilprednisolona, pero todo parte del uso ya demostrado en enfermedad de Kawasaki. Recordemos que al inicio nos parecía una enfermedad de Kawasaki y lo manejábamos como tal. Sin embargo, cuando se ven las cortes respecto y hace una comparación, quizás el grupo de corticoides, cuando hacen una comparación entre enfermedad leve y severa, vieron que si ambos utilizaban de igual forma los corticoides, estos no determinaban una respuesta beneficiosa. Incluso por eso plantean que quizás la dosis puede ser variable de 1 a 2 miligramos por kilo de 5 a 7 días. Hay esquemas de 3 días de 1 a 2 miligramos por kilo. Hay esquemas de pulso de 10 a 30 miligramos por kilo. Sin embargo, estas diferencias, cuando han visto en esta revisión sistemática de todas las cortes, ven que los corticoides no va a significar una menor o mayor mortalidad. Quizás la sugerencia va más es que nuestro paciente tuviera un cuadro de ARTS por la cascada inflamatoria, pero no se da, no lo sugieren en una dosis estándar. No ha demostrado que haya un beneficio respecto a otro. En nuestra experiencia, nosotros utilizamos de 1 a 2 miligramos por kilo como dosis máxima de 60 al día, y en verdad también nuestros pacientes han ido bien, ¿no? Nuestra mortalidad tampoco no ha sido 1 o 2 casos. Así es. Marielita, y en relación a la aspirina, ¿no? También hemos usado dosis de 30 a 50 miligramos con un efecto antiinflamatorio, principalmente en la fase febril, ¿no? Y nos preguntan si alguna vez hemos usado dosis de 100 miligramos. No hemos llegado, creo, a tanto, ¿no? No hemos llegado. No hemos llegado. Así es. Continúa, Raúl.
Bueno, a ver, acá hay una pregunta, ¿qué pasa si hay fiebre persistente a pesar del uso de inmunoglobulina y tienes cultivos negativos? ¿Esto es la indicación para utilizar un pulso de metilprednisolona? Como pulso de metilprednisolona, lo que sugiere la guía es, nosotros nuestra herramienta principal base es la inmunoglobulina. Entonces, si que tuviéramos una pura respuesta luego de 48 a 72 horas, sugieren que demos una segunda dosis de inmunoglobulina asociando, si ya hemos dado previamente una dosis de corticoides, podríamos dar una segunda dosis y si la enfermedad es severa, podríamos escalar mucho más el corticoide hasta una dosis pulso. Sin embargo, las series que han utilizado pulso han sido muy, muy pequeñas y no permite extrapolar un beneficio, ¿no? Entonces, las sugerencias es que tuviéramos una primera dosis de inmunoglobulina no respuesta, una segunda dosis de inmunoglobulina, primero descartar otras causas, como puede ser una infección asociada. En ese momento resulta importante la evaluación ecografía para buscar aneurismas, porque generalmente han encontrado en estos pacientitos que no han respondido aneurismas con el Z-score, y máximo hasta 2 dosis, ¿no? Si luego de las 2 dosis persiste febril, debemos dudar el diagnóstico. Probablemente estemos en otro diagnóstico diferencial, una calogenopatía, una manifestación oncohematológica, un síndrome hemofagocítico. Entonces, recordar, como les mostré en las series, que los PIMS responden en su mayoría, en 80%, a la primera dosis. Ese pequeño porcentaje, quizás una segunda dosis, pero la evolución es muy benigna. En 7, 8 días el paciente está de alta. Entonces, ahí deberíamos replantearnos el diagnóstico, que es lo que nos ha pasado también. Muchas gracias, Mariela. Te felicitamos, Gracias, de Mariela. verdad, a nombre de la Asociación Peruana de Pediatría por esta brillante disertación. Agradecemos a todos nuestros seguidores y los que han compartido con nosotros este momento. La verdad que estoy seguro que ha cumplido sus expectativas y se encuentran muy satisfechos por tu brillante disertación. Gracias. Un abrazo, Mariela. Un saludo a todos.